Yo soy Javier Devani, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Eh, hoy la charla que me toca darles es sobre las principales patologías del sistema nervioso central, sobre todo del cerebro, ¿sí? Vamos a hablar más. Ahí está, hola, ¿se escucha? Voy a sin querer. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría ver? Bueno, básicamente las principales patologías del cerebro en tomografía. ¿Está bien? Que desde sí son varias. Vamos a ver si pasa esto. Ahí va. Bueno, aquí una breve reseña anatómica, ¿no? Sobre las principales estructuras que nosotros tenemos que ir viendo, que tenemos que conocer en el cerebro, ¿sí? Tenemos distintas densidades, como vemos acá, ¿no? Densidades que son bien blancas, bien densas, que es lo que vendría a ser la calota, el hueso de la cabeza, ¿sí? Y después tenemos densidades más oscuras, que vendría a ser el líquido cefalorraquídeo que está circulando, discurriendo por los ventrículos laterales. Aquí vemos las astas frontales de los ventrículos. Aquí están las distintas cisternas, en este caso es la cisterna ambiens y la cisterna cuadrigeminal, ¿sí? Y también por los espacios subaracnoideos, los surcos que están aquí en la corteza, ¿sí? Por ejemplo, aquí la cisura de Silvi, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Algo también, aquí se ve, por ejemplo, la glándula pineal calcificada, ¿sí? Otras estructuras un poquitito más densas que el agua, menos densas que el hueso. Vamos a ver todo lo que es la corteza, ¿sí? Donde estarían los surcos, ¿sí? La corteza cerebral, lo que se ve un poquitito más oscuro, que está mielinizado, la mielina tiene grasa, tengan en cuenta que va a tener una densidad más similar a la grasa, es la sustancia blanca, ¿sí? O sea, tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿está bien? Y dentro de la sustancia blanca vamos a tener los distintos núcleos de la base, que son focos de sustancia gris. La sustancia gris son células, ustedes conocen el axón tiene un centro y no un axón, perdón, la neurona que tiene el centro y el axón que es la prolongación. El axón, que es lo que está mielinizado, vendría a corresponder a la sustancia blanca. Ahora la sustancia gris es donde está el núcleo, donde tenemos toda la información. Aquí también hay focos de sustancia gris que son los núcleos de la base, entre ellos están el tálamo, el núcleo caudado, aquí está, no, perdón, no me sale ahora. Aquí está también parte de sustancia blanca y sustancia gris, que es el cuerpo calloso. Digo bien, el núcleo caudado, la cabeza del caudado, y el globo pálido y el putamen, que son los lenticulares. ¿Está bien? Separados por ellos, entre lo que sería el tálamo y el globo pálido, la cápsula interna que tiene brazo anterior, brazo posterior y una rodilla. ¿Por qué les hablo de esto? Porque dependiendo dónde encontremos la patología en el cerebro, vamos a tener distintos grados de afectación. Por ejemplo, digamos que una lesión bastante expansiva, que puede ser tumoral o puede ser una hemorragia, un ácido hemorrágico, un ácido isquémico, que está comprimiendo la línea media y desplazándola, seguramente va a dar síntomas de cefalea intensa, entre otras cosas. Ahora, una lesión hemorrágica, tumoral, una metástasis o lo que fuera, que está en la corteza, por ejemplo, en el área motora o algo por el estilo, nos va a dar los problemas, los trastornos en la marcha, trastornos motores, o por ahí si justo afecta el área del habla, nos va a dar trastornos en el habla. O sea, dependiendo la magnitud de la lesión, el tipo de lesión de que hablamos, y el tamaño, no solamente el tamaño, también la ubicación de esa lesión, vamos a poder
ir pensando en dónde se encontraría. Por ejemplo, si el paciente tiene una ataxia, es decir, que pareciera como si estuviera borracho, una incoordinación cuando uno le hace que cierre los ojos y que se toque con la punta del dedo la nariz y no lo puede hacer, está incoordinado como si estuviese borracho, como si estuviese bajo los efectos del alcohol, y vemos que está caminando como si fuese un borracho, lo más probable es que el infarto, el tumor o lo que sea, esté afectando en el cerebelo, ¿sí? Mientras que si el paciente está con la fascia, digamos, la boca corrida, fumador de pipa, una paresia, es decir, que no puede mover ni el brazo ni la pierna del otro lado, seguramente lo que esté afectado sea la sustancia blanca, la cápsula interna, ¿sí? En una zona específica. ¿Está bien? Estos son cortes un poquitito más superiores, donde se ven los ventrículos laterales, ¿sí? Los plexos coroides aquí calcificados, ¿sí? Y tenemos las coronas radiatas, ¿está bien? O los centros semiovales, como quieran decir. Los distintos surcos, aquí está la línea media, se ve bien la línea media. Estas son todas estructuras que tenemos que ir evaluando. Cuando nos llega un paciente a la guardia, tienen que tener en cuenta que primero es evaluado, ¿no? Por supuesto, nosotros que hacemos imágenes, yo que soy médico radiólogo, ustedes que son los técnicos que hacen el estudio, deben pensar que primero le tienen que hacer una serie de preguntas, una serie de anamnesis de estudios, exámenes físicos, exámenes clínicos, para poder ir pensando dónde está la lesión. Y obviamente uno piensa en el deterioro de la conciencia. Muchos de estos pacientes, la mayoría, o un gran porcentaje, van a tener una, digamos, una clínica muy variada, muy florida, pero pueden llegar hasta que lleguen, por ejemplo, con una alteración del sensorio, un deterioro de la conciencia. Entonces, aquí, digamos, nos sirve mucho evaluar la escala de Glasgow, ¿no? Donde se le da un punto máximo de 15, o sea, un 15 en 15, nosotros estaríamos en un 15 en 15, si algunos estamos medio cansados, medio dormidos, podemos estar en 14, 12, pero más que eso, o sea, estamos orientados, ¿sí? Tenemos una respuesta motora espontánea y una apertura ocular espontánea. Después, de acuerdo a si es al llamado por ahí, darle un cachetazo, pellizcarlo o gritarle, decirle el nombre cuando llega el paciente totalmente desconcertado, eso nos va a ir dando un parámetro de ver cuál es el estado, el deterioro de la conciencia que tiene en distintas patologías, sobre todo agudas, ¿no? Que nos solemos recibir en los pacientes. Una de las principales patologías, lamentablemente, a ver, este es un país, al ser un país que está subdesarrollado, digamos, en vías de desarrollo, tenemos una estadística bastante variada. Esta patología vascular es muy frecuente, altamente frecuente en los países desarrollados, sobre todo los países en Norteamérica, por ejemplo, en donde es un país altamente industrializado, la alimentación básicamente se basa en la comida chatarra, hay un alto porcentaje de obesidad. Nosotros tenemos un alto porcentaje de eso, pero también tenemos un alto porcentaje de desnutrición. Entonces, eso también puede favorecer a la patología vascular. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de lo que es la patología vascular, hablamos de lo que es el ACV isquémico y el ACV hemorrágico, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea, malformaciones arteriovenosas que también van a dar hemorragias, y aneurismas que también van a dar hemorragias. ¿Está bien? El accidente cerebrovascular es lo que nosotros llamamos el ACV, en este caso, isquémico o hemorrágico, ¿sí? Es un ictus, un stroke cerebral, como ustedes quieran llamarlo. Hablamos de un defecto neurológico funcional brusco. ¿Y cuál va a ser? Y bueno, depende, como yo les decía, depende de la zona en donde va a estar afectada. Depende el tamaño, el vaso que esté afectado. Porque no es lo mismo que se dañe un vaso chiquitito, de
tamaño capilar o un poquitito más grande, a que se dañe la arteria cerebral media, que es una arteria mucho más grande, entonces el territorio afectado va a ser mucho, mucho más intenso. Aquí está la clara diferencia entre lo que es el ACV isquémico versus el ACV hemorrágico, ¿sí? No sé si ustedes lo pueden entender un poquitito. El ACV isquémico, hay un trombo que está circulando en la sangre. Ese trombo se origina en un vaso de mayor calibre. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente estos pacientes, tanto los ACV isquémicos como los hemorrágicos, son pacientes que están predispuestos a desarrollar este tipo de patología. Y están predispuestos porque tienen una enfermedad, ya sea un síndrome metabólico. Los síndromes metabólicos son esos pacientes que son hiperobesos, diabéticos, hipertensos, dislipémicos, entre otras cosas. Son pacientes que están que tienen un estilo, digamos, de vida bastante complicado, por ahí con mucho estrés en su trabajo, daños también laborales y demás. Todos esos factores hacen que, por ejemplo, la misma presión de la sangre hace que el vaso sanguíneo se rompa en el endotelio, y al romperse empiezan los mecanismos de coagulación, que son normales en cada uno. Uno, por ejemplo, cuando se corta, va cortando fruta, por ejemplo, verdura, picando la cebolla, nos cortamos el dedo y vamos a ver que vamos a sangrar por un tiempo, pero después de un tiempo dejamos de sangrar. ¿Por qué? Porque hay factores de coagulación que nuestro sistema circulatorio va liberando, que hace que se termine formando el coágulo y no sangremos más. Y el vaso que dañamos en ese corte se vaya recuperando, ¿sí? El tema es que cuando se va recuperando, muchas veces se forman placas de ateroma, ¿sí? Esas placas de ateroma son plaquetas que se van agregando de forma excesiva, ¿sí? Esas placas de ateromas generan como un relieve en el endotelio, y al circular la sangre turbulenta por la presión sanguínea elevada que tiene el paciente, sumado, por ejemplo, a un alto contenido de colesterol, lo que sucede en este caso es que la grasa que está circulando en la sangre se va acumulando en esa zona. Y eso hace que esa placa de ateroma se vaya formando, vaya siendo cada vez más grande, vaya siendo cada vez de un volumen mayor. Cuando llega un momento, esa placa de ateroma, algunos fragmentos o toda la placa de ateroma puede fracturarse, fragmentarse y circular por la sangre. Y cuando circula en la sangre, se llaman los que son trombos o émbolos, ¿sí? Que van por toda la circulación sanguínea. Ahora, cuando el émbolo es del tamaño menor del vaso, no pasa nada, puede circular tranquilamente. Cuando llega a un tamaño que es similar o más grande que el vaso sanguíneo, se tapa, ¿sí? Entonces, si es un émbolo muy pequeñito, tapa un capilar, no me va a dar mucha manifestación clínica, ¿sí? No podemos tener lesiones lacunares, como podemos ver, por ahí hay alguna imagen, no recuerdo muy bien. Ahora, si tapa una arteria mucho más grande, de mediano o de gran calibre, el territorio que va a afectarse va a ser bastante mayor. ¿Qué es lo que pasa? El émbolo obstruye aquí la arteria, y toda la sangre que tendría que circular acá no llega nunca. Entonces, todo este tejido se va a empezar a morir, va a empezar a haber edema citotóxico, empieza a haber desplazamiento de la vía de la línea media, y entonces esto puede llegar a un compromiso neurológico que deje una secuela muy grave e incluso una muerte. El ACV hemorrágico es distinto. Es un vaso sanguíneo que está más debilitado. Puede ser que esté debilitado por la misma presión sanguínea que ejerce la sangre, que debilita cada vez más la pared, ¿sí? Que lo hace cada vez, al ser elástico, el vaso sanguíneo lo hace cada vez más débil, y eso hace que se termine rompiendo, haciendo imposible que los mecanismos de agregación plaquetaria y de coagulación que les había explicado sean eficientes, ¿sí? Porque empieza a salir, el daño es tan grande que empieza a salir mucha cantidad de sangre y no se puede generar nunca la coagulación, la tenemos que generar nosotros o el neurocirujano en sí cuando opera, ¿sí? Otra causa puede ser una malformación arteriovenosa. Esa malformación arteriovenosa es una malformación, como bien dice, donde hay
un novillo de vasos sanguíneos que tiene una debilidad bastante importante, mucho mayor que un vaso normal. Entonces también, cuando pasa la sangre por ahí, puede romperse y sangrarse, ¿sí? Puede suceder también por un aneurisma. Un aneurisma es una debilidad de la pared que hace que se protruya, que haya una dilatación sacular del vaso y una vez que se genera, digamos, una presión también significativa en esa zona que es más débil, puede romperse y empezar a sangrar, ¿está bien? Esa es la diferencia. Para entender un poco, entonces, el ACV isquémico y el ACV hemorrágico, tenemos que entender un poco la anatomía del polígono de Willis. Yo no se las voy a hablar, no les voy a explicar mucho de la anatomía. Tienen que tener en cuenta, lo que yo quiero que sepan es primero que el polígono de Willis permite la circulación, o sea, la conexión entre la circulación del lado izquierdo y del lado derecho, y de la circulación anterior y la circulación posterior. Nosotros tenemos un circuito anterior que viene de la carótida, ¿sí? De las dos carótidas primitivas. Carótidas se dividen en interna y externa, la interna es la que irriga, ¿sí? El circuito anterior. Y la posterior por la arteria basilar, que viene de la unión de las dos arterias vertebrales. La arteria basilar va a dar las dos arterias cerebrales posteriores que se comunican con las cerebrales medias por la comunicante. Lo que quiere decir es esto, es que yo tengo un circuito de comunicación, tanto izquierdo-derecho como de anterior y posterior, que lo que me hace es poder generar circulaciones colaterales y así poder irrigar una zona que no estaría irrigada si se tapa, si tenemos un trombo bastante importante en una de estas arterias cerebrales. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el polígono de Willis, visto desde abajo, en una estrecha relación con el quiasma óptico, con la hipófisis y demás. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a los territorios vasculares que pueden llegar a afectarse, ¿sí? Tanto en el ACV isquémico como en el ACV hemorrágico. Entonces, si me afecta la arteria cerebral anterior, aquí en verde, ¿sí? Todo esto es la arteria cerebral media, lo que sería rojo, ¿está bien? Lo que sería celeste es la cerebral posterior, y después arterias un poco más pequeñitas, como la letícula estriada y coroidea anterior, que sería rosa y lila, ¿sí? Bueno, hablamos un ratito, ya algo les he explicado, ¿sí? El ACV isquémico es la oclusión repentina de una arteria. Es mucho más frecuente que el hemorrágico, y es una instalación brusca, un cuadro agudo. El paciente está hablando, está fumando, está tomando mate, está haciendo su actividad diaria, y de golpe, no necesariamente pierde el sensorio, no es que se desmaya y queda ahí. Muchas veces por ahí empieza a hablar palabras que no se entienden, no son las palabras que digo yo, porque esto se debería entender, sino que son palabras que no tienen coherencia, ¿sí? Ahí estamos pensando por ahí que el paciente está haciendo un ACV isquémico, hemorrágico, un ACV en sí, ¿sí? Puede tener alteración de la motilidad, tiene una alta tasa de mortalidad y alta tasa de discapacidad. Y hay una cosa que es muy importante de saber. El ACV isquémico tiene un periodo de ventana terapéutica de hasta 6 horas desde el inicio. Es decir, que si yo quiero salvar la mayor cantidad de tejido, tengo que actuar antes de las 6 horas. Y esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque antes de las 6 horas lo más probable es que no veamos nada. Es decir, que el diagnóstico aquí es más bien clínico y no tomográfico, por decir así. Si tenemos la posibilidad de hacer una resonancia magnética y el paciente está hemodinámicamente y cognitivamente estable, lo podemos hacer. Pero tengan en cuenta que hasta las 6 horas lo más probable no vamos a ver nada. ¿Está bien? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que yo ya les había dicho. Enfermedad vascular aterosclerótica, las placas de ateroma, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, ¿sí? Cardioembólica como una fibrilación auricular, infarto de miocardio reciente, enfermedad de pequeños vasos, el ictus lacunar, cuando yo les dije estos trombitos chiquititos que tapan una arteria chiquitita, un vaso muy pequeño, lo que nos genera son lesiones lacunares, ¿sí? Que pueden, que clínicamente por ahí no llevan a nada, ¿sí? Y el más afectado es el que irriga la arteria cerebral media. ¿Cómo va a ser entonces? Tengan en cuenta, yo les había dicho que
durante las primeras 6 horas no se ve nada. En realidad hay unos indicios que nos hace pensar en un ACV isquémico cuando vemos la tomografía, pero que, primero, el ojo del médico tiene que estar muy entrenado, y segundo, es fundamental tener datos clínicos. Si nosotros nos llega una orden, tomografía de encéfalo sin contraste, y no tenemos datos clínicos, es muy difícil hacer un diagnóstico temprano de un ACV isquémico, ¿sí? Las cosas que vamos a ver básicamente es borramiento de surcos, o sea, esos surcos que yo les había mostrado, que se veían bien, bien oscuritos ahí, va a estar borrado del lado de la lesión, ¿sí? Borramiento de surcos y el aumento de la densidad de la arteria cerebral media del lado afectado. Es decir, si se está afectando el lado izquierdo, vamos a ver la arteria cerebral media más densa, eso se llama signo de la cuerda, lo vamos a ver seguramente más adelante, y tiene que ver con que la sangre que pasa, que se ve densa, que generalmente no se ve porque está circulando, al tener un flujo más enlentecido, por tener un trombo en esa zona, por tener un stop, se detiene y hace que se genere una imagen densa, un signo de la cuerda, ¿sí? Obviamente la clínica va a depender de la arteria que se ocluye y del territorio afectado. Va a dar edema citotóxico. ¿Qué quiere decir esto? El edema que se genera es porque al morirse la célula, al generarse muerte celular, apoptosis, se libera el líquido que está dentro de la célula, ¿sí? Y ese líquido que se libera hace presión sobre el sistema nervioso y va empezando a comprimir estructuras vecinas, ¿sí? O sea que también tenemos efecto de compresión, una cefalea intensa, entre otras cosas, problemas en la visión, dependiendo la zona en donde esté afectada, ¿sí? Vamos a tener, puede haber, por ejemplo, un síndrome hemimotor, como yo les había dicho, puro, hemiparesia o hemiplegia facio-brachiocrural, perdón, con o sin disartria. Disartria es cuando tiene problemas en el habla, ¿sí? Ya sea que habla y no se entiende lo que habla, o que dice palabras que son totalmente incoherentes. O puede ser de sensitivo puro también, ¿no? Esto dependiendo de la zona donde esté afectado. Si afecta la corteza motora, lo más probable es que tenga una síndrome hemimotor puro. Si afecta la corteza sensitiva, va a tener un síndrome sensitivo puro. Ahora, si afecta, por ejemplo, la corona radiata o afecta la cápsula interna, va a ser un síndrome mixto, tanto sensitivo como motor. ¿Está bien? Entonces, el objetivo de este estudio es detectar cuanto antes y definir el volumen de tejido con riesgo a necrosis. ¿Está bien? Determinar la causa y tratarla, obviamente. Entonces, como yo les había dicho, la isquemia, el infarto cerebral, va a depender del tiempo de evolución, ¿sí? Entonces, las primeras horas vamos a tener que ver los famosos signos indirectos que yo ya les había dicho. Una tenue hipodensidad, el borramiento de surcos, que es lo que indica el edema citotóxico, y la hiperdensidad de la arteria cerebral media, de la arteria basilar, que es el signo de la cuerda. ¿Está bien? La resonancia es mucho más específica. O sea que el paciente que tomográficamente no se ve nada y que el deterioro sigue estando, puede ser indicado una resonancia magnética para poder evaluar sobre todo el agudo, ¿sí? Sobre todo en una secuencia GRE, que es la que más sensibilidad tiene. ¿Está bien? Entonces, a medida que pasa el tiempo, sabemos que la lesión se va haciendo cada vez más evidente por tomografía, una hipodensidad más marcada, ¿sí? Se empiezan a ensanchar los espacios subaracnoideos, los espacios ventriculares, es decir, que se va haciendo cada vez más secular. Al ser secular, todo lo que estaba comprimido se va retrayendo, vuelve todo a la normalidad, pero va a quedar un poco más retraído, ¿sí? Un diagnóstico diferencial entre un ACV isquémico y una secuela es ver los surcos, ver las cisternas y ver los ventrículos, ¿sí? Porque si el ventrículo está colapsado, todo aplastado y desplazado hacia un lado, lo más probable es que sea un ACV isquémico agudo. Ahora, si el ventrículo está todo aumentado de tamaño, retraído,
¿sí? Sobre el lado donde tiene la lesión, lo más probable es que sea una secuela, que sea algo crónico. ¿Sí? La tomografía recobra utilidad luego de las 18 horas de inicio de los síntomas. Tengan en cuenta que durante las primeras 6 horas tenemos la ventana terapéutica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos en lo que yo les decía, el ACV isquémico agudo a la izquierda y la secuela del ACV isquémico a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Se ve aquí, territorio afectado, la arteria cerebral media. ¿Sí? Se ve borramientos de surcos. Fíjense, los surcos del lado derecho, esta es la derecha del paciente, los surcos del lado derecho se ven perfectos. Y acá veo cómo están todos borrados. ¿Sí? Edema, veo toda una imagen hipodensa, córtico subcortical, que puede ser compatible con edema. Este ventrículo, el ventrículo izquierdo es más chiquito que este, fíjense que a este lo veo completo y a este lo veo aquí casi como que está colapsado. ¿Sí? La secuela de este paciente es esto, ¿sí? Un ensanchamiento de los surcos, los ventrículos están bien, o incluso un poco más grandes, ¿sí? Y todo retraído hacia el lado de la lesión. Cuando está agudo es hacia el lado contrario de la lesión, ¿sí? Porque empuja todo esto hacia la derecha del paciente. Aquí tenemos otro caso de un ACV isquémico a causa de una embolia, ¿sí? Estamos, arteria cerebral media es la afectada. Un territorio bastante importante y comprometido. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos distintas lesiones, ¿sí? Que nos llama la atención, son de distintos tamaños. Esta se encuentra casi como en la cabeza del caudado, esta en la corona radiata, en el centro semioval del lado derecho, esta del lado izquierdo. Quizás viéndolas, veo que los ventrículos están bien, no están comprimidos, ¿sí? Estas lo más probable es que sean lesiones lacunares, que sean secuelas lacunares, a lo mismo que esta, ¿sí? En el centro semioval del lado izquierdo. Esto es también algo que es bastante característico, la leucoariosis periventricular. La leucoariosis periventricular es cuando esas isquemias que yo les decía, que son muy chiquititas, se producen en el tejido, digamos, que rodea a los ventrículos, al sistema ventricular. Vamos a ver, esta hipodensidad bastante marcada, ¿ven? Esto que se ve aquí, que rodea a los ventrículos. Aquí vemos también imágenes lacunares, ¿sí? Que son también seculares. No es más que una secuela. Generalmente se da en pacientes añosos, en pacientes que consumen gran cantidad de estupefacientes, como por ejemplo cocaína, ¿sí? Que son muy dañinos para el sistema nervioso central. ¿Sí? Pero aquí que vemos, vemos unos ventrículos que están muy dilatados, lo que me está marcando una atrofia cerebral, ¿sí? Difusa en un paciente añoso seguramente, con esta leucoariosis periventricular porque tiene una densidad bastante disminuida que rodea a los ventrículos, ¿sí? Y estas áreas lacunares características. Perdón. Bueno, entonces, y acá viene el dilema, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Tomografía o resonancia magnética? ¿Qué le pedimos al paciente? ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿En qué podemos ayudarlo nosotros? Tengan en cuenta entonces eso, ¿sí? La sensibilidad es muy limitada en las primeras 24 horas. Pero bueno, si a veces no tenemos otro método de estudio, no tenemos una resonancia, por ejemplo, en el centro donde estamos trabajando, lo más importante es que hay que hacer un estricto seguimiento clínico del paciente, cómo va evolucionando ese paciente, ¿sí? Luego de los 30 minutos, la resonancia es capaz de detectar una imagen, ¿sí? Y tengan en cuenta la ventana terapéutica tromboembólica, ¿sí? ¿Cuándo empieza a tener utilidad? Luego de las 24 horas de instalado el cuadro, ¿sí? Cuando ya van a quedar evidentemente secuelas dependiendo el daño que haya, ¿sí? Que esté hecho. Con respecto al ACV hemorrágico, como yo ya les había dicho,
Puede ser hipertensiva, una rotura de microneurismas, malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Angiopatía amiloide, que es una enfermedad sistémica que genera debilidad de los vasos, trastornos hematológicos de la coagulación, tumores que estén sangrando. ¿Sí? Tengan en cuenta que hay muchos tumores que son hipervascularizados y que generan entonces mucha cantidad de vasos, una formación de vasos que son débiles respecto a un vaso normal, que entonces lo que sucede es que la misma presión de la sangre hace que también termine sangrando el tumor, ¿sí? Síntomas similares a los del ACV isquémico, pero sobre todo va a haber cefalea, náuseas, vómitos, ¿sí? Evoluciona en minutos, puede afectar más de un territorio vascular y deja menos secuelas. Aquí el ejemplo, ¿sí?, de la ruptura de un aneurisma. Esto es un aneurisma sacular, aquí se ve el cuellito, este es el vaso sanguíneo. Cuando este saquito, que es más débil, se rompe, empieza a sangrar. Los mecanismos trombóticos no son eficientes, no son eficaces en ese caso, entonces terminan extravasándose la sangre. Aquí va a haber edema también, pero el edema es hemorrágico, ¿sí? Perdón, bueno. Entonces, el ácido hemorrágico es el mejor, es mucho más sensible de verlo por tomografía. ¿Por qué? Porque la lesión que vamos a ver en el parénquima se va a ver bien densa, se va a ver en la acumulación de la sangre, la hemosiderina que se acumula ahí, que es hiperdensa. Como yo les había dicho, el signo de la cuerda, la sangre que se estanca en el vaso sanguíneo, que es densa, se acumula y empieza a verse denso, acá también, como hay sangre que se va acumulando en el parénquima, se ve densa. A medida que va pasando el tiempo, se va a ir haciendo cada vez más, más hipodensa. ¿Está bien? También depende mucho que ese sangrado, si el paciente está anémico. Si el paciente tiene anemia, por ahí la densidad va a ser un poquitito menor y nos va a poder confundir, ¿sí? Aquí vemos un claro ejemplo, dos pacientes distintos de un ACV hemorrágico. Totalmente distinto a un ACV isquémico, o sea, no nos podemos confundir un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. El paciente tiene una lesión densa espontáneamente, con edema perilesional, ¿sí? El edema es hemorrágico, es decir, el edema se produce porque se extravasa sangre, ¿sí?, desde el vaso, se llama edema vasogénico en sí, ¿sí? El líquido de la sangre que se está extravasando hace que genere la presión intracraneana y generando edemas bastante importantes. Fíjense, por ejemplo, cómo está desplazando la línea media hacia la derecha. Además, tiene, por ejemplo, volcado, como quieran decirle, hacia los ventrículos. Aquí vemos en el ventrículo lateral, el astro occipital del lado derecho, vemos cómo está denso, eso es sangre que se volcó hacia el sistema ventricular. Y aquí también, ¿sí?, de este lado, del lado izquierdo, también mucho más cantidad porque el sangrado viene de esa zona. ¿Está bien? Aquí vemos un gran sangrado del lado derecho, un gran sangrado con edema perilesional, desplazamiento de la línea media y volcado hacia el ventrículo, ¿sí? Esto es el ventrículo que está lleno de sangre. Lo mismo aquí, una tomografía computada con edema vasogénico, edema perilesional, desplazamiento de la línea media, ventrículos llenos de sangre, aquí también, ¿sí? Lo mismo. Ven que es básicamente lo mismo. Y aquí un caso en donde se ve el ventrículo, el cuarto ventrículo bien lleno de sangre, ¿sí? Bien densa. Fíjense que la sangre no tiene confusión. Nosotros le ponemos la densidad ahí, nos va a dar más de 15, seguramente es sangre, es un, ¿cómo es que se llama? Una hemorragia, ¿sí? Aquí puede ser otra causa de hemorragias. Si ustedes empiezan a ver bien, se ve como
artefacto acá metálico, ¿sí? Aquí se está alojando la bala, ¿sí? Una bala es una herida de arma de fuego con un sangrado, o sea, el sangrado se va a ver igual, ya sea un sangrado intraparenquimatoso por un ACV o por un traumatismo, se va a ver igual, ¿sí? Fíjense aquí, y fíjense los surcos, cómo están los espacios subaracnoideos, están llenos de sangre, tiene también, en este caso, una hemorragia subaracnoidea. Acá tenemos una imagen secular, fíjense que cuando queda la hemorragia, el tejido que no se salvó va a quedar oscuro, fibroso, se va a retraer, va a tener esta hipodensidad que nos puede confundir en muchos casos de un ACV isquémico. El problema, acá, por ejemplo, en este tipo de pacientes que tuvo un ACV hemorrágico, es probable que en muchos años, ya cualquier paciente que tenga cualquier tipo de ACV isquémico hemorrágico, es probable que en 5 años vuelva a repetirlo uno nuevamente, y así constantemente. Entonces, en esos casos, para diferenciar uno de otro, primero es importante tener la historia clínica y saber dónde estaba el ACV previo, ¿sí? Para ir sabiendo, ir distinguiendo una... Si es hemorrágico lo vamos a ver. El tema es si es isquémico, porque si a este paciente le agarra después, 10 años después, un ACV isquémico, vamos a tener un problema, porque si el paciente el médico no conoce al paciente, o el paciente no le dice al médico que tuvo un ACV y tiene una secuela y qué sé yo, esto puede ser interpretado como un ACV isquémico, ¿sí? Dentro de todo el contexto clínico que tiene el paciente, además va a tener edema citotóxico, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, para distinguir una lesión vieja de una nueva, lo importante es, podemos utilizar resonancia magnética, ¿sí? La resonancia magnética nos va a marcar, nos va a mostrar la lesión nueva por sobre la vieja. ¿Está bien? Aquí vemos, seguramente por un paciente con un traumatismo, tenemos distintos tipos de hemorragias. Fíjense, esto no es por un ACV, ¿sí? Esto fue seguramente por un traumatismo. Tenemos la hemorragia intracraneal, ¿sí? Causada por el golpe, un hematoma subdural y el hematoma epidural. Ahí los vamos a ir viendo más adelante cuando veamos las hemorragias de causa traumática, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea, como yo les había explicado, es la ocupación de sangre en los espacios subaracnoideos, ¿sí? Los espacios subaracnoideos, tengan en cuenta que sirve mucho para lubricar, nutrir la corteza y también para protegerla, ¿está bien? Si no fuera por el líquido que circula en los espacios subaracnoideos, cualquier golpe, cabezazo que damos mientras jugamos al fútbol, o cualquier golpe que recibimos, así sea chiquitito o grande, nos estaría causando microhemorragias o hemorragias más grandes. Y eso no sucede porque el líquido cefalorraquídeo que está que nos rodea en el cerebro nos protege bastante, ¿sí? El traumatismo tiene que ser mucho más grande, tiene que ser más grave para poder generar una lesión hemorrágica, ¿sí? Cuando se extravasa la sangre del espacio subaracnoideo, se puede deber a la fuga arterial o desgarro venoso, ¿sí? Generalmente la vena de Galeno. ¿Está bien? Causas, bueno, traumatismo, neurisma saccular, malformación arteriovenosa y angiopatía amiloide. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo gráfico de dónde está el espacio subaracnoideo por debajo de la aracnoides, ¿sí? Va por los surcos y aquí es donde vamos a tener la hemorragia subaracnoidea. ¿Está bien? Cuando es aneurismática es cuando es a causa de una rotura de un aneurisma saccular, como yo les había mostrado antes, ¿sí? La angiotomografía con contraste es el mejor diagnóstico. La verdad que es bastante importante y se puede ver incluso en muchos casos la fuga o dónde está el aneurisma que se rompió para ir, tratarlo y que el paciente pueda seguir con su vida lo más normal que se pueda. Como yo les había explicado, el aneurisma es una dilatación de la pared de una arteria, cualquiera. Puede ser un aumento del calibre de una arteria, como también una dilatación. Como yo les había dicho, un aneurisma saccular. Un saquito que protruye como si fuera un divertículo, que protruye sobre la luz del vaso sanguíneo.
¿Estamos de acuerdo? Generalmente los aneurismas, tengan en cuenta esto, se dan en zonas donde la pared es más débil. ¿Y dónde la pared es más débil? Donde hay una bifurcación, sobre todo, ¿sí? Donde hay bifurcaciones, generalmente ahí es donde se producen la mayoría de los aneurismas. Mayores a 5 milímetros ya pueden ser detectados por tomografía y resonancia, y mucho mejor con técnicas de angio, ¿sí? Aquí vemos el polígono de Willis que yo les había mostrado, los distintos lugares donde puede haber aneurismas, ¿sí? Con mayor frecuencia. Esto es un aneurisma gigante a la altura de la vena, de la arteria basilar, ¿sí? La arteria basilar, bueno, por esa zona puede haber también, ¿no? Fíjese que es densa espontáneamente, no tiene contraste, ¿sí? Aquí tenemos aneurisma de la arteria cerebral posterior derecha, visto por tomografía, visto por resonancia, perdón, y visto aquí por una angiografía. Se ve bien cómo está ese aneurisma. Peligro de ruptura, ¿sí? Aquí la arteria cerebral media del lado izquierdo se ve una arteriografía y la tomografía que está al lado. Esto es un angiotac, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué le llama la atención? ¿Alguien puede decirme? Bueno, lo que llama la atención es, fíjense acá, viene la arteria cerebral media, y aquí, marcado en amarillo, ¿sí? Se ve el aneurisma sacular en la arteria cerebral media, que se ve acá, en el corte sagital. Todo lo que está marcado con rojo es la sangre, que se ve en otra densidad porque tenemos otro protocolo, está en MIP, para poder ver con mejor realce los vasos sanguíneos. Entonces, vemos mejor los vasos sanguíneos y el parénquima ven que no lo estamos viendo. No vemos parénquima cerebral, no vemos nada más. ¿Está bien? Entonces ahí vemos todo el territorio vascular que está siendo afectado. ¿Está bien? Una malformación arteriovenosa, ¿está bien? Que esto puede sangrar tranquilamente. Se va a ver espontáneamente denso, sin la necesidad de contraste, como si fuera algo calcificado, pero que no lo es, ¿sí? La otra gran patología, fuera de lo que es lo vascular, está en lo traumático, ¿sí? El traumatismo, el paciente que viene con un traumatismo cefalocraniano. Y las distintas afecciones, obviamente. El paciente va a venir con un antecedente de trauma, pero también dependiendo la magnitud del trauma y la zona afectada puede venir por una disartria, puede venirte con un trastorno de la marcha, con una ataxia, con una parestesia o algo por el estilo, ¿sí? El cefalohematoma es el engrosamiento de las partes blandas, ¿sí? Es la acumulación de sangre en el tejido celular subcutáneo que está por fuera, o sea, por encima o por fuera de la calota del cráneo, ¿sí? Vamos a ver contusiones cerebrales, hematomas subdurales y epidurales. También está la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Que yo ya les había explicado. Me parece que tengo aquí algunas imágenes, si no me equivoco. Entonces, la contusión cerebral, el foco contusivo, se va a dar por el impacto violento del encéfalo contra la calota, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se va a ver? Se va a ver denso, se va a ver sangre que se acumula, se rompió el vaso. En este caso no fue por una presión arterial elevada, por una diabetes o por una mala alimentación, sino que se dio porque el paciente tuvo un accidente, estaba en la moto y se dio un palo, un accidente en el auto, peatonal, le pegaron en un boliche, lo que fuera, ¿sí? ¿Cómo se va a ver? Se va a ver una hemorragia con bien densa, como se suele ver, como yo les había mostrado en las lesiones en los ACV hemorrágicos, con edema perilesional, puede generar efecto de masa, dependiendo del tamaño, ¿sí? Y básicamente eso, ¿sí? ¿Cómo se va a ver? Ya es suficiente, digamos, para evaluar una tomografía sin contraste, con eso alcanzaría. Es importante que tenga
cuando hablamos de traumatismo, que tanto en traumatismo como sospecha de metástasis óseas, tenemos que hacerle la ventana ósea, ¿sí? Ahora por ahí mucha importancia no se da porque, por ejemplo, en los lugares donde yo trabajo con tomografía, manejamos mucho la workstation, entonces nosotros mismos podemos ir cambiando las ventanas, mejorando, midiendo lesiones o haciendo distintas cosas, o sea que ustedes los técnicos no tienen que hacer tanto, pero si trabajan en un lugar donde el tomógrafo por ahí es más viejo, tienen que saber, ¿no?, que tiene en un traumatismo, si yo veo, por ejemplo, una placa, pregunta de examen, tranquilamente puede ser, si yo tengo en una tomografía de encéfalo, veo una ventana parénquima y una ventana ósea, preguntarle por qué le piden al paciente. ¿Por qué pensás que le piden al paciente? Bueno, porque sospechan o una metástasis ósea o porque tiene un traumatismo encéfalo-craneano. ¿Está bien? Y quiero descartar fracturas. Hay que inmovilizar la columna cervical. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Cómo es la evaluación del paciente con traumatismo encefalocraniano, ¿sí? El médico que llega a la ambulancia con el paramédico, con el ambulanciero, va a empezar con esto. El ABCD, que es la vía aérea, ver si está consciente, si respira, si tiene pulso, ¿sí? Entre otras cosas. Si no respira, va a tener que hacer una cosa. Si no tiene pulso, va a tener que hacer otra, ¿sí? Una evaluación general, ver si tiene alguna fractura, que eso generalmente ya se hace en la sala de emergencias en el hospital. ¿Está bien? La evaluación neurológica, y obviamente están los estudios complementarios. Nosotros entraríamos como servicio, como especialidad, entraríamos aquí, en los estudios complementarios. Le van a pedir laboratorio, le van a pedir electrocardiograma y le van a hacer tomografía, placa, todo lo que sea necesario. ¿Está bien? Como yo les había dicho, entonces tienen que incluir la ventana cerebral y ósea, ¿sí? La ventana ósea es esencial cuando se buscan fracturas, como yo ya les había dicho, y también tengan en cuenta los cortes y el espesor de corte. Que esto también, si nosotros trabajamos en centros donde están muy bien equipados y tenemos una buena tecnología, vamos a poder utilizar con nuestra workstation, los cortes son ultra finos, son muy finos, milimétricos, entonces casi todos los cortes salen así, ¿no? Después obviamente está la reconstrucción que hace el técnico, lo que manda para que vea el médico que la pide y demás, que van a ser por ahí cada 3 milímetros, cada 5, para lo que sea necesario, ¿sí? Pero sobre todo, para evaluar base de cráneo, órbita, hueso temporal o cara, 1,5 milímetros en cortes coronales y axiales, ¿sí? Las heridas pueden ser epicraneales, o sea, los cefalomatomas que yo les había dicho, ¿sí? Craneales, que son las fracturas de hundimiento, meningias, el hematoma epidural, subdural, hemorragia subaracnoidea, o el higroma subdural, que es la acumulación de líquido en la subdural, en el parénquima encefálico, que puede dar daño axonal difuso o contusión cerebral, y las lesiones vasculares, ¿sí? Puede haber laceración de un vaso sanguíneo, disección de un vaso sanguíneo, fístulas arteriovenosas como consecuencia, ¿sí? El mecanismo, digamos, de golpe, ¿sí? Para atrás, la región occipital, cuando es para adelante, ¿sí? Esto generalmente cuando vienen manejando, por ejemplo, una velocidad, también suele suceder que pueden haber traumatismos encefalocranianos por el impacto tan brusco, ¿no? El movimiento tan brusco de la cabeza cuando uno choca puede generar también daños y nos pueden dar varias secuelas, ¿sí? ¿Qué secuelas pueden darnos? Estas secuelas, lesiones en los pares craneales, dependiendo del nivel, ¿no?, donde se afecten, lesiones motoras, trastornos del lenguaje. Todo esto depende de dónde afecte y cuál es la magnitud de la lesión, ¿sí? Hidrocefalia postraumática, epilepsia postraumática, entre otras cosas, ¿sí? El cefalomatoma, lo que viene por debajo es el cráneo, entonces fractura de cráneo, ¿sí? Que pueden ser fracturas lineales, diastasis, es decir, que no haya una fractura, sino que en las uniones de los huesos, que se llaman suturas, se separen. Entonces se genera una diastasis, ¿sí? Pueden ser conminutas, que es cuando son muchas
pueden estar deprimidas, es decir, que están comprimiendo en el parénquima encefálico, pueden ser abiertas, que atraviesan senos, y entonces hay mayor riesgo de infección intracraniana. Es difícil de detectar en tomografía cuando son pequeñas y cuando generalmente afectan a nivel del peñasco o a nivel de donde está el bulbo olfatorio, el ala mayor, el ala menor del esfenoides, la órbita, y esa zona es muy difícil de detectarlo porque necesitamos cortes mucho más finos y a veces es difícil, ¿sí? El neumoencéfalo, que es aire en el encéfalo, puede verse cuando hay fracturas complicadas o que se afectan los senos paranasales. Bueno, aquí tenemos entonces un scout, ¿sí? Acá vemos una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Vemos aquí forma de media luna, que ya se las voy a ir mostrando. Y vemos aquí la fractura. ¿Está bien? Vemos, cuando nosotros vemos esta fractura, lo que vamos a focalizarnos es en esta zona. ¿Está bien? Aquí. ¿Ven? Que sería parietal derecho. ¿Está bien? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una ventana ósea, ¿sí? El otro también teníamos la ventana parénquima arriba y la ventana ósea abajo. Esta es una ventana ósea, tenemos también una fractura, sería occipital del lado derecho. Esto que se ve acá es el famoso cefalohematoma, ¿sí? O engrosamiento de partes blandas, ¿está bien? Que genera el mismo golpe. Tenemos ese engrosamiento, la fractura, y habría que buscar después el sangrado. Aquí tenemos otro tipo de fractura, ¿sí? De fractura craneal, donde se ve una fractura bastante importante con un hundimiento que está generando lesión hemorrágica, isquémica también quizás, con bastante edema en el parénquima encefálico subyacente. Y aquí tenemos otro tipo de fractura, bueno, el cefalohematoma y la fractura aquí a nivel parietal. La reconstrucción 3D se ve, acá está la sutura frontoparietal y aquí se ve la fractura, el trazo de fractura, ¿sí? Lineal, sin desplazamiento, sin ningún tipo de complicaciones. Aquí tenemos un traumatismo cefalocraniano con fractura con hundimiento, tanto aquí del lado derecho, frontal derecho, como aquí del lado izquierdo, ¿sí? Reconstrucción 3D, fíjense cómo se ve esta fractura, bastante importante, compromiso de la órbita, el techo de la órbita, se ve todo el hueso frontal comido, los huesos propios de la nariz, esto, riesgo de neumoencéfalo, infección y demás. Y aquí vemos otra herida de arma de fuego, vemos el trayecto de la bala, aquí vemos la bala que está dando artificio, ¿sí? Hemorragias intracerebrales, hemorragia subaracnoidea, volcado dentro del ventrículo, ¿sí? O sea, hemorragia dentro del ventrículo, y también el cefalohematoma a causa del daño que genera la misma bala, ¿sí? Seguimos más abajo, después de la fractura de la cabeza, del cráneo, vamos a ver las distintas lesiones de las meninges, ¿sí? La meninge yo les había dicho que era la membrana, digamos, que se encarga de proteger, resguardar el cerebro ante eventuales golpes, traumatismos y otras cosas, ¿sí? Esto es un esquema que es muy gráfico. La dura madre, que es esta membrana, estas tres membranas, estas capas, tienen tres capas. Es la dura madre, perdón, la pía madre y la aracnoides. ¿Está bien? Dura madre, pía madre y aracnoides. ¿Está bien? Cuando la hemorragia que sucede, porque se rompe algún vaso, sucede por fuera de la dura madre, vamos a tener la hemorragia epidural o extradural. Forma de lente convexa, como si fuera una hoja o una gota de agua, ¿sí? Vamos a ver dos pancitas. Una concavidad la da el hueso
y la otra concavidad la da la misma dura madre. Esta respeta suturas, ahora lo vamos a ver, y nada más, ¿sí? La hemorragia subdural es cuando es por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la pia madre, ¿sí? Perdón, entre la dura madre y la aracnoides, quise decir, la dura madre y la aracnoides, ¿está bien? Esta es la hemorragia subdural, en forma de medialuna, ¿está bien? Mientras que la subaracnoidea es cuando van en los espacios subaracnoideos, ¿sí? ¿Está bien? Entre la aracnoides y la pia madre. Y la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa es cuando ya ocurre dentro del encéfalo. ¿Está bien? Entonces, vamos primero con lo más frecuente, el hematoma subdural. El subdural tiene una alta tasa de mortalidad, se rompen generalmente pequeñas venas que están entre la superficie del cerebro y la dura madre. Se acumula la sangre, en este caso no respetan suturas, ¿sí? Tenemos la forma, como yo les había dicho, forma de media luna y no respetan suturas. Aquí, por ejemplo, está afectando frontal, parietal y occipital, ¿sí? Puede ser bastante extensa. La dura madre, la extradural, siempre respeta suturas, tengan en cuenta eso. Tienen forma de semiluna, como yo les había dicho, ruptura de vasos venosos, no respeta suturas, como ya les había dicho, ¿sí? Se va a ir, vamos a ver cómo va evolucionando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Aquí vemos un claro ejemplo de hematoma subdural agudo. Digo agudo porque está bien denso, ¿sí? Desplaza la línea media hacia el otro lado. Entonces lo que tenemos que buscar es del lado izquierdo del paciente, que es aquí, a la derecha de la pantalla, tenemos que ver qué es lo que está generando ese colapso del ventrículo y esa desviación de la línea media. Y lo que está causando es esta imagen densa en forma de media luna o de semiluna, correspondiente a un hematoma subdural. En este caso tenemos una resonancia magnética, ¿sí? El hematoma, y acá fíjense las distintas fases, esto es lo que se llama fase eritrocítica, donde ya se está empezando a reabsorber esa sangre que se está acumulando y se va haciendo cada vez más hipodensa. Aquí tenemos un hematoma crónico, subdural, ¿sí? Vemos cómo está desplazando la línea media, sobre todo el que está del lado derecho. Fijémonos, esta densidad que está ya bastante más marcada quiere decir que es un hematoma subdural crónico. Ojo, los crónicos también deben ser tratados y tienen que ser seguidos con mucha frecuencia. El hematoma epidural, por otro lado, es cuando la afección ocurre por fuera de la dura madre. Es decir, el límite externo es la calota, es el hueso, y el límite interno es la dura madre, ¿sí? Generalmente por ruptura de la arteria meningia media. Yo lo recuerdo esto, incluso lo puse en esta diapositiva, porque me lo tomaron en un examen. Fue choto, la verdad, porque me pone todo como si fuera una imagen típica de hematoma epidural. Yo dije, bueno, ya está, hematoma epidural, no. La pregunta era, ¿cuál es la arteria que se pudo haber roto con más frecuencia? Y era esta, ¿sí? La arteria meningia media. Tengan en cuenta eso. La hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, es por ruptura venosa más que nada. Lo mismo con el subdural. La epidural generalmente es por una ruptura de una arteria, la arteria meningia media con mayor frecuencia. Tiene forma de lente biconvexa y esta respeta las suturas. Y aquí vemos, ¿sí? Esto que es totalmente distinto, no tiene forma de media luna, sino de lente biconvexa, bien densa, ¿sí? Que después la densidad va a ir disminuyendo a medida que se va reabsorbiendo. Tiene forma entonces de lente biconvexa, una convexidad la da la calota y la otra la dura madre, ¿sí? Otro hematoma epidural, imposible errarle en el diagnóstico, ¿sí? Fíjense, bien característico, respeta la sutura, no se va a ir más allá de la zona parietal. Lo mismo esta que está a nivel frontal, aquí se ve por ejemplo un engrosamiento de partes blandas, ¿sí? Acá también, del lado derecho. La hemorragia subaracnoidea, por otro lado, entonces se observa generalmente en traumas graves.
Yo quiero destacar una cosita, antes de seguir con hemorragia subaracnoidea, la parte clínica, sobre todo. Tengan en cuenta que estos pacientes vienen con un antecedente de un traumatismo. Y tengan en cuenta, sobre todo, las hemorragias subaracnoideas, las primeras que vimos, las que tenían forma de media luna, en pacientes añosos. ¿Por qué? Porque el paciente añoso viene, se golpea, ¿no? ¿Qué le pasó? No, estaba haciendo un trabajo en la casa y se me cayó una madera en la cabeza. ¿Perdiste el conocimiento? No, estoy bien. Llega a la guardia. ¿Cuántas horas pasaron desde que empezó, desde que tuviste el accidente? 3 horas. Está lúcido el paciente. Le toca en la cabeza. No tiene absolutamente nada. No tiene ningún tipo de fractura ni nada. Listo, tranquilo, anda a tu casa. Nunca hay que hacer eso. No hagan eso porque, sobre todo los pacientes añosos, en donde la atrofia cerebral es más marcada, la acumulación de sangre tiene que ser mayor para generar un síntoma nervioso, un síntoma neurológico. Entonces, incluso en muchos casos se terminan desmayando porque tienen mucha anemia, ¿sí? Pierden muchísima sangre, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que sobre todo los pacientes añosos hay que controlarlos y sí o sí pedirle una tomografía o por lo menos dejarlos en evolución para ver cómo van progresando en su enfermedad, porque puede ser que en unas horas, o en unos minutos, deterioren su conciencia y terminen lamentablemente falleciendo, ¿sí? Volvemos a la hemorragia subaracnoidea, se asocia mucho entonces a traumas graves, se asocia a hemorragias endocraniales, hematomas subdurales, contusiones, ¿sí? Es debido a desgarros vasocerebrales, ¿sí? Por laceración o contusión, y es la presencia de sangre en los espacios subaracnoideos, en las cisternas basales, entre otras cosas. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Un claro ejemplo de una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? En este caso tenemos una tomografía donde se ve la altura del mesencéfalo, fíjense la forma de Mickey Mouse, las cisternas, cisterna ambiens, cuadrigeminal, la interpeduncular, no están oscuras, como el líquido cefalorraquídeo que circula en los ventrículos. Están densas, ¿sí? Fíjense las cisuras silvianas, los espacios silvianos, tan densos. Eso quiere decir que hay sangre, hay gran cantidad de sangre. En este caso también las cisternas basales, los espacios subaracnoideos llenos de sangre, eso hace que nos haga llegar al diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Este caso quizás es un poquito menos grave, es un poco más leve, ¿sí? Fíjense, los surcos bilaterales de los dos lados no están oscuros, no tienen líquido, tienen sangre, ¿sí? Entonces es una hemorragia subaracnoidea. Con respecto a la hemorragia causada por una contusión, tienen que tener en cuenta que muchas veces puede estar asociado a una fractura, a un endosamiento de partes blandas, a cualquiera de las lesiones que hemos visto antes de las traumáticas, que puede haber una lesión de golpe y contragolpe. ¿Por qué? Porque el cerebro está flotando en el líquido cefalorraquídeo, flota en la dura madre y demás, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto que está flotando en un vaso de agua y le hacemos un golpe, le damos un golpe, ese objeto se va a mover. Cuando el golpe es lo suficientemente fuerte, el objeto va a terminar chocando contra la pared. Y eso es lo que pasa con el cerebro cuando tenemos un traumatismo muy grande. Choca contra la pared. Entonces vamos a tener una lesión de golpe, o sea, donde recibimos el palazo, donde recibimos el golpe, y una lesión de contragolpe, que es generalmente contralateral. Es decir, si yo el golpe lo tengo en la región posterior, parietal posterior del lado derecho, el contragolpe va a ser en la región parietal anterior del lado izquierdo, porque el cerebro se movió hacia ahí y ahí golpeó en la parte ósea, ¿sí? Entonces tenemos que distinguir esas dos cosas. ¿Cómo se van a ver? Se van a ver como hemorragias, como ya les había dicho en la parte del ACV hemorrágico. Una hemorragia se ve igual, sea causa una ACV o causa de un traumatismo, ¿sí? Puede extenderse hacia la sustancia blanca, los espacios subdural y subaracnoideo, generando entonces volcado hacia los ventrículos,
hemorragias aracnoideas, entre otras cosas. Puede tener también desplazamiento, ¿sí?, de la línea media. Entonces, ¿cómo es que se produce? La cabeza que está en movimiento, aceleración, golpe de boxeo, ¿sí?, o un golpe en un accidente de tránsito o algo por el estilo, y hay una desaceleración brusca, ¿sí?, o por un traumatismo directo. ¿Está bien? Entonces, como yo les había dicho, las que se producen en el punto de impacto, aquí vemos que el punto de impacto es este, porque sería más bien occipital derecho, porque se ve el engrosamiento de partes blandas, el céfalohematoma, están las que se producen en el punto de impacto y las que se producen en el contragolpe. Entonces aquí tenemos esta lesión que es de golpe y esta lesión es por contragolpe. Aquí no tenemos el parazo, aquí tenemos el cerebro que terminó golpeando en esa zona. ¿Sí? Como yo les decía, occipital acá y aquí sería temporal izquierdo. ¿Está bien? Aquí tenemos una contusión cerebral con transformación hemorrágica, se ve bien densa esta zona. ¿Sí? Aquí vemos cómo es que quedó la secuela y cómo cómo va evolucionando. Contusiones cerebelosas, ¿sí? Estas petequias, estas pequeñas imágenes puntiformes a nivel de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Otro traumatismo, que yo ya les había mostrado algo, estas imágenes contusivas con el volcado aquí hacia el cuarto ventrículo. Las que yo les había mostrado que tenía se veían mucho mejor. Y la cisura tentorial, ¿sí? O sea, el tentorio también se va a ver más denso en estos casos, ¿sí?, en estos pacientes, cuando se ve la tienda del cerebelo. ¿Sí? Aquí tenemos otro traumatismo cráneoencefálico, edema, desplazamiento de la línea media, sangrado bastante importante. Aquí vemos en el examen inicial, ¿sí?, luego del traumatismo apenas entra, discretos cambios, y aquí ya un sangrado mucho más importante luego de las 24 horas. Se empiezan a ver bien las lesiones hemorrágicas. La lesión axonal difusa, las siglas LAD, se da, digamos, cuando lo que se rompe es un vaso muy pequeño. ¿Sí? Cuando algún vaso se rompe y sangra, y es de calibre pequeño, se pueden ver pequeñas petequias, imágenes puntiformes bien densas, que corresponden a ese tipo de sangrado, lesión axonal difusa, pero generalmente por tomografía no se ve, o es muy difícil de verlo, tenemos que estar muy entrenados. Sobre todo se puede dar en la región donde se encuentra el cuerpo calloso, y sobre todo vamos a sospechar lesión axonal difusa en aquellos pacientes en donde tomográficamente al principio no se ve nada, pero el deterioro neurológico sigue estando y sigue progresando bastante, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a verlo? Lesiones puntiformes focales densas rodeadas de escaso edema. Es mucho más sensible en resonancia, donde se van a ver hiperintensidades entre 2 en FLAIR, ¿sí? Y el 80% no son hemorrágicas. Esto es una resonancia, ¿sí? Ven cómo se ven estas pequeñas petequias. Aquí vemos este cambio en el cuerpo calloso, en la rodilla. Aquí vemos una lesión axonal difusa con hemorragia petequial, edema perilesional, ¿sí? Aquí están las dos lesiones, aquí también, aquí arriba, como se ve. Como secuela, estas son las probables secuelas que pueden dar, ¿sí? Vemos aquí el trauma hemorrágico que generó el traumatismo de cráneo, y aquí vemos a los 2 meses la secuela que le quedó a este paciente. Fíjense acá también un hematoma sudural con desplazamiento en la línea media, se está como en vías de resolución. Aquí como hallazgo también para poder ir aprendiendo, esto quizás podríamos haberlo puesto en la parte ósea, cuando vimos lesiones óseas. Fíjense acá, el techo de la órbita, lo que sería el ala del efenoides, el ala menor del efenoides, se ve esta fractura con desplazamiento. Importante ver el compromiso de todo el espacio retroocular, ¿sí? La grasa retroocular. Fíjense que ya la forma es bastante distinta, estos músculos, el elevador
del párpado, el oculomotor y todos esos. Este que está por aquí, que es más bien superior, son los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Que son la musculatura que se encarga de mover el ojo para arriba, abajo, hacia una punta, hacia la otra, ¿sí? Otro hallazgo aquí en un paciente con un traumatismo, paciente que viene con una luxación del cristalino. Fíjese cómo está este cristalino, que está luxado con respecto a este que está normal, ¿sí? Con respecto al sistema ventricular, debemos conocer está compuesto, ¿sí?, por los ventrículos laterales, que se comunican. Perdón, a ver, ¿quién me está hablando? ¿Alguien me habla? ¿Me escuchan ahora, chicos? ¿Hola? Bueno, ¿sigo? Bueno, porque por ahí a veces puede andar medio mal, me puede andar mal internet, estuvo andando mal esta semana, así que avísenme cualquier cosa. Bueno, el sistema ventricular entonces está compuesto por los ventrículos laterales, ¿sí?, que son dos, tienen prolongaciones frontales, prolongaciones temporales y prolongaciones occipitales, como bien se ve acá en este esquema que quiso verse, ¿sí? Acá está la prolongación frontal, aquí está la occipital y aquí está la temporal. Se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro, ¿sí? El tercer ventrículo, este sería los agujeros de Monro, aquí están el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, ¿sí? Y del cuarto ventrículo van hacia el espacio subaracnoideo por los agujeros de Luschka y de Magendie, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. ¿Alguna alteración en la circulación de ese líquido cefalorraquídeo que se produce en los plexos coroideos, que están en las astas occipitales de los ventrículos laterales? Alguna alteración de eso, ya sea una sobreproducción de líquido, una disminución en la absorción, una obstrucción, ¿sí?, por un tumor, una estenosis acueductal o algo por el estilo, hace que ese sistema ventricular termine aumentando de tamaño, ¿sí? A ver si podemos seguir. Bueno, esto yo ya se los dije. Bueno, tengan en cuenta que el espacio subaracnoideo se encuentra entre la píama y la aracnoides, zona donde también puede haber la famosa hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y están también el sistema cisternal, ¿sí?, las cisternas supratentoriales, la cisterna ambiens, interpeduncular, pontina o prepontina, ¿sí?, cuadrigeminal, ¿sí?, entre otras cosas. Entonces, como yo les había dicho, patologías, ya sea por exceso de producción, disminución en la absorción, o alguna estenosis o algo por el estilo, vamos a tener aumento de los espacios subaracnoideos, como se da en la atrofia y las demencias, hidrocefalia intraventricular, ¿sí?, o hidrocefalia extraventricular, ¿sí?, estenosis acueductal, o sea, la estenosis del acueducto de Silvio, eso genera también un aumento del volumen del sistema ventricular, y la hidrocefalia normotensiva, es decir, que cuando hay algún otro proceso en donde la presión de ese líquido cefalorraquídeo no es elevada. ¿Sí? Es algo que viene desde hace mucho tiempo y que lleva a un deterioro neurológico cognitivo que va en evolución, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una atrofia cerebral, un aumento de los espacios subaracnoideos y de las cisternas, ¿sí? Aquí vemos esta cisterna, un paciente joven de 10 años, casi estas cisternas peritroncales no las vemos, ¿sí? Y es normal que no las veamos. Lo mismo pasa con los espacios subaracnoideos. Un paciente de 60 años, 70, 75, 80 años, es normal ver esto. La cosa es que tenemos que contextualizarlo. Es decir, ver esto en un paciente de 20 años es grave, ¿sí? Ver esto en un paciente de 80 años
es totalmente normal. Y es grave porque puede estar asociado a consumo de estupefacientes, de cocaína sobre todo, que genera vasoespasmos. Esos vasoespasmos hacen que se genere microinfartos y entonces genere también leucocariosis, infartos lacunares, todo como si fuera un cerebro de un anciano. Puede ser, por ejemplo, un paciente con HIV, ¿sí? Los pacientes con HIV generan la leucoencefalopatía progresiva, son lesiones de sustancia blanca que también generan mucha atrofia y demás. O sea, verlo en un paciente de 80 años, por más de que tenga demencia, es algo que, está bien, lo tenemos que informar, lo tenemos que mencionar, pero es algo esperable, ¿sí? Un paciente de 80 años. Lo mismo esto, ¿sí? Enfermedad de Alzheimer, atrofia cerebral se va a dar. Fíjense los ventrículos que están más dilatados, los ventrículos laterales, y los espacios subaracnoideos también, aumentados de volumen, ¿sí? La cantidad normal de líquido cefalorraquídeo es de 120 mililitros aproximadamente. Cuando ocurre una obstrucción intraventricular, como la producción de líquido cefalorraquídeo sigue continuando, eso hace que aumente la presión intraventricular. Entonces es necesario derivarla. Derivarla es ponerle un catéter y sacarle líquido que vaya hacia otra parte del cuerpo, como es el peritoneo, ¿sí? La parte abdominal. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a tener? Edema de papila, náuseas, vómitos y cefalea, entre otras cosas. Y como yo les había dicho, hay que resecar, sacar la causa de obstrucción y derivar el líquido cefalorraquídeo. Muchas veces, cuando es inoperable, muchos tumores que no se pueden operar por el tamaño o por la invasión que tiene, lamentablemente lo que tenemos que hacer es derivarlo y darle la mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Que por lo menos viva sin dolor de cabeza. Depende de la localización, la etiología puede ser por un quiste coloide, un astrocitoma de células gigantes. Si está a nivel del tercer ventrículo, puede ser un macroadenoma hipofisario, un craniofaringioma. Acueducto de Silvio puede ser una estenosis acueductal, ¿sí? Un glioma tectal, tumores de la región pineal. El cuarto ventrículo, un meduloblastoma, distintos tumores, ¿sí? Anomalías congénitas como el Chiari o el Dandy Walker o alguna metástasis. Cuando hablamos de una hidrocefalia extraventricular, quiere decir que es la famosa hidrocefalia comunicante. Acá no hay algo que esté obstruyendo, sino que hay un desacoplamiento entre la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo. Es decir, se produce de más o se reabsorbe de menos, ¿sí? Y eso puede ser a causa de una hemorragia subaracnoidea, a causa de una meningitis, un exudado neoplásico, ¿sí? Que esté generando, afectando el líquido cefalorraquídeo ahí, ¿sí? O también algo inflamatorio. Aquí tenemos un gran caso de una hidrocefalia o una ventriculomegalia supratentorial. Los ventrículos laterales dilatados, casi llegando a una disminución parenquimatosa bastante importante, ¿sí? Si esto continúa, puede ser mucho más dañino. Fíjense, esta hidrocefalia es mucho más tranquila, puede ser la famosa hidrocefalia normotensiva. Esto es una resonancia donde se ve el edema subependimario. Fíjense cómo se empieza a ver el daño por debajo del epéndimo. El epéndimo es la membrana que cubre al ventrículo, ¿sí? Una resonancia, y aquí vemos esta lesión a nivel del tercer ventrículo, que puede ser un craniofaringioma, que puede ser un macroadenoma hipofisario, y cómo está generando dilatación por encima de todo eso, ¿sí? Los quistes, los no neoplásicos, primero, las imágenes quísticas generalmente suelen no ser neoplásicas. La más frecuente es el quiste aracnoideo. Lo que pasa es que cuando llegan a un tamaño bastante grande, pueden empezar a dar alguna sintomatología, entonces es importante seguirlos, operarlos, derivarlos o lo que fuera, ¿sí? ¿Qué es el quiste aracnoideo? Es la acumulación de líquido cefalorraquídeo que no se comunica con el sistema ventricular,
¿sí? Porque si se comunicara estaríamos hablando de una esquizencefalia o alguna otra patología mucho más severa, como que no es el caso, no va al caso, ¿sí? Lo más frecuente es la fosa craneal media, ¿sí? Como sucede aquí. Es una imagen hipodensa, redondeada, quística, en la topografía de la región temporal del lado izquierdo, ¿sí? Aquí vemos por resonancia, y aquí vemos en su tratamiento, cuando es derivado, esa imagen quística, ¿sí? Con respecto a las lesiones tumorales, es otra gran cosa. Ya hemos visto las lesiones vasculares, las lesiones, digamos, traumáticas, ¿sí? Y las lesiones del sistema ventricular. Vamos ahora a los tumores, ¿sí? La clínica que puede llegar a tener, obviamente, les vengo diciendo como siempre, como cuando empezamos en la clase. La clínica depende de la zona en donde, donde está la afección, donde se encuentra ese tumor, ya sea primario o secundario, ¿sí? Como es una metástasis de cáncer de mama, colon, melanoma, pulmón u otras cosas. Realzan con contraste generalmente porque la barrera hematoencefálica está alterada y porque también tiene una angiogénesis. Está bastante frecuente, bastante importante, ¿sí? Y en niños son más frecuentes los tumores primarios. Tengamos en cuenta la patología, dentro de lo que es la patología tumoral, los tumores primarios son del tejido neuroepitelial, pueden ser tumores de las meninges, ¿sí? Como los meningiomas, nervios craneales y espinales, como por ejemplo los schwannomas, entre otras cosas, o tumores de la región celular, macroadenoma, ¿sí? Que ya les había hablado algo. En cuanto a las metástasis, lo más frecuente puede ser colon, pulmón, mama, tiroides también, entre otras cosas. Distribución de tumores en niños, fíjense que lo más frecuente es que sean primarios, fíjate en la baja probabilidad de metástasis en el cerebro, el astrocitoma pilocítico el más frecuente dentro del niño. Es un tumor dentro de todo bastante benigno, quístico, con un componente sólido que tiene un pronóstico mucho mejor que el resto de los tumores, ¿sí? En niños entonces frecuente, astrocitoma pilocítico a la cabeza, ¿sí? Y yo se los menciono porque también en algún examen me han querido caer con esto, caí lamentablemente, pero bueno, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Los tumores en adultos, esperen que tenemos una pregunta, vaya tranquilo, no hay problema. Bueno, los tumores en adultos, fíjense que los primarios y las metástasis andan ahí, ¿sí? Es decir, las metástasis son más frecuentes en adultos que en niños. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos entonces, dentro de los frecuentes, schwannoma del octavo par, meningiomas, metástasis, ¿sí? Mientras que los más infrecuentes son los astrocitomas, gangliositoma displásico, entre otras cosas. Bueno, en base a esto, ¿cómo podemos describirlo? Esto es una resonancia magnética donde vemos por lo menos dos lesiones focales. Hay dos lesiones focales que con la administración de contraste endovenoso están realzando o reforzando. En anillo forman como un anillo, si ustedes ven aquí, y tienen edema perilesional. Lo más frecuente es que esto sea una metástasis, porque veo dos lesiones que realzan en anillo, que tienen edema, ¿sí? Entonces, lo más probable es que eso sea una metástasis. Aquí vemos, por ejemplo, una tomografía cortexial con contraste, un glioblastoma multiforme, una lesión que es hipodensa, ¿sí? Que está a ambos lados de la línea media, que realza de forma heterogénea, ya no es un patrón en anillo o un patrón de otra forma, sino que es un realce totalmente heterogéneo. ¿Está bien? Aquí vemos un oligodendroglioma, es otra lesión tumoral, ¿sí? Donde vemos otro tipo de realce que quizás es un poquito más tenue, ¿sí? En este caso, un meningioma parasagital, ¿sí? Se ve espontáneamente denso,
y que capta el contraste luego de la administración del contraste endoveno, luego de la administración del mismo, ¿sí? Tiene edema, esto es edema, con lo cual es una lesión benigna, pero que tiene que ser tratada porque los tamaños pueden ser bastante importantes y porque pueden causar una sintomatología importante. Otra lesión, en este caso una metástasis, ¿sí? De cáncer de pulmón, una lesión nodular con realce, ¿sí? Anular y edema perilesional con colapso del ventrículo. Aquí hablábamos de un astrocitoma, de un niño, el astrocitoma pilocítico, ¿sí? Una lesión quística, una lesión hipodensa, contenido líquido, con un componente sólido, que es este que se da acá, que cuando se administra el contraste endovenoso se ve el típico realce. ¿Está bien? Macroadenoma hipofisario también son lesiones generalmente benignas, pero que por su tamaño pueden generar compresiones bastante importantes. Esta zona es una zona donde está el quiasma óptico, entonces muchos de estos pacientes comienzan con problemas en la visión, con problemas en el campo visual, ¿sí? Alteraciones en el campo visual, y eso que no se puede entender, entonces, o no se puede comprender cuando se hace este estudio. Son lesiones muy grandes, extensas, muy invasivas, pero son regulares. ¿Estamos de acuerdo? Espontáneamente densas. Este paciente también está asociado, si tiene macroadenoma hipofisario, va a estar asociado a alteración de todas las hormonas que libera la hipófisis. La hipófisis libera hormonas que controlan la tiroides, que controlan las mamas, las prolactinas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una hiperprolactinemia, con lo cual vamos a tener pacientes, mujeres fuera de la etapa de embarazo o que no están amamantando, que liberan leche por las mamas, y hombres que también liberan leche por las mamas, ¿sí? Podemos tener ese tema, ese temita hormonal, ¿sí? Trastornos ováricos, también de las hormonas masculinas, ¿sí? Otros de los tumores benignos es el oculomotor, ¿sí? El schwannoma, ¿sí? No del oculomotor, no, del octavo par, ¿sí? El schwannoma del octavo par. El schwannoma generalmente se produce en las células de Schwann. Las células de Schwann son las que producen la mielina, que es la que reviste y es un aislante, por decir así, de los axones. ¿Está bien? La mielina, si no funcionara si no hubiera mielina, tenemos las enfermedades desmielinizantes, que hace que se pierda mucha información, mucha estimulación neuronal, que es útil para el cuerpo. ¿Está bien? Las neuronas lo que hacen es generar potenciales evocados. Liberan electricidad, hacen un todo nada, y son eléctricas, ¿sí? O sea, al hacer sinapsis, son conexiones eléctricas. Y la mielina es un aislante bastante importante, ¿sí? ¿Cómo se va a ver? Se va a ver una masa bien definida que protruye el canal del nervio facial a nivel del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Esta lesión bien definida es un schwannoma del octavo par, ¿sí? Bien definida a nivel del nervio facial y del nervio auditivo. Aquí vemos una lesión tumoral sangrante, ¿sí? Fíjense que no tiene mucha diferencia con las otras lesiones que sangran. A veces es muy difícil de diagnosticar, pero con el antecedente del paciente, o sea, uno puede informarlo tranquilamente como una imagen que esté sangrando, ¿sí? Teniendo en cuenta también que está haciendo edema, desplaza un poco la línea media y tiene volcado hacia el ventrículo. Aquí tenemos otra lesión con una necrosis adentro, ¿sí? Una cavitación sangrante y con edema, desplazamiento de la línea media. ¿Está bien? Creo que con esto vamos a ir terminando. Una clase bastante fluida, larga, pero espero que les sirva. Rápidamente, la patología infecciosa. Yo lo que quiero que sepan, más que nada de la patología infecciosa en sí, es que lo importante acá es tener una correcta exploración física, una correcta anamnesis médica hacia el paciente, que la orden
exijan ustedes como técnicos, porque poner nosotros los médicos que tenemos que informar, a veces también se nos hace muy difícil. Porque yo les voy a mostrar las imágenes y la verdad que es muy difícil decir que si eso es infeccioso o si es tumoral. Tranquilamente puede ser tumoral, puede ser secundarismo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos antecedentes, no tenemos un buen interrogatorio, la desventaja que tenemos nosotros, los médicos que informamos, es que nosotros no informamos con el paciente al lado. A diferencia de una ecografía que sí, si el médico no escribe nada, o escribe cualquier cosa y no le entendemos, le preguntamos al paciente por qué le piden el estudio y entonces el paciente nos va diciendo. Algunos pacientes no nos ayudan porque no entienden nada y no podemos colaborar, no nos pueden colaborar. Pero en este caso también es mucho más difícil, porque el tener una orden que diga tomografía de encéfalo y nada más, no es lo mismo que tener tomografía de encéfalo, paciente con HIV, tuberculosis pulmonar y eso. Entonces ahí yo ya voy focalizando a que las imágenes que voy a ver seguramente va a ser por tuberculosis o por cualquier enfermedad que esté asociada al HIV o a un inmunodeprimido. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, lesiones con realce en anillo, edema perilesional, y desplazamiento de la línea media. Se puede distinguir una metástasis, y muy difícil, realmente. Si ustedes la ven ahí, y es difícil, es un realce en anillo. ¿Qué puede ser? Puede ser una toxoplasmosis, como es en este caso, puede ser una criptococosis. ¿Sí? La toxoplasmosis, en este caso, es una enfermedad parasitaria que se adquiere a través de los gatos. El gato es el intermediario en sí, que infecta a nuestros alimentos, nuestra agua, con su materia, con el parásito, ¿no? A través de la materia fecal y demás. Nosotros al lavar con agua contaminada, al lavarla mal por ahí, las verduras, frutas y demás que por ahí comemos, lo ingerimos e ingerimos el parásito. ¿Sí? Que normalmente, si estamos en con unas defensas normales, altas, genera una reacción inflamatoria, por ahí en algunos granulomas y nada más. El tema sucede cuando empieza la inmunodepresión, ya sea por HIV, por consumo de corticoides, porque el paciente es un trasplantado, por cualquiera de esos motivos. Cuando hay inmunodepresión, el parásito empieza a ganar y se empiezan a generar microabscesos que son los que vemos aquí. La aspergilosis, en este caso nasal, es causada también por un hongo que la vía de entrada es por la vía respiratoria, ¿sí? Y también puede generar infecciones respiratorias muy similares en el tórax, muy similares a la tuberculosis. Van se van colonizando a nivel de los senos paranasales, de las fosas nasales y demás, e incluso pueden ir rompiendo, digamos, las estructuras óseas e invadir, generar abscesos y afectar con mucha gravedad el sistema nervioso central. ¿Sí? Aquí vemos una tuberculosis abscedada, esto es una colección abscedada, en realidad es en anillo, difícil de distinguir de un absceso por otra bacteria, de una toxoplasmosis, de una criptococosis. Importante entonces saber el antecedente clínico. Ustedes como técnico, no les voy a pedir que le pregunten al paciente, pero ustedes como técnico exíjanle al médico que tenga, que diga por qué le piden, porque es importantísimo, nos puede ayudar un montón. Fíjense acá también, un absceso cerebral piógeno causado por una bacteria, ¿sí? Cuya vía de entrada puede ser por un traumatismo, o por vía hematógena, generalmente es por vía hematógena, hacen una bacteriemia y aquí se acumulan y generan un absceso, realce en anillo, ¿sí? Es muy difícil, en este caso puede ser un poco más grande, puede ayudar un poquito, pero es muy difícil saberlo. En este caso un absceso epidural o extradural. Esa colección extradural causada por el traumatismo puede a veces abscedarse. Paciente HIV positivo, para que vean, ¿sí? Todos los tipos de lesiones vasculares,
secuelares que hay, ¿sí? Y aquí vemos esta leucoencefalopatía progresiva, ¿sí? Afección de la sustancia blanca, fíjense esta asimetría, y sobre todo, aquí se ve edema, ¿sí? Que está comprimiendo, acá veo porque me está comprimiendo el ventrículo, y un realce heterogéneo aquí en esta zona, ¿sí? Que me está marcando. ¿Está bien? Bueno, pero básicamente es eso, ¿sí? Sepamos cuál es, yo con que sepan distinguir entre algo isquémico y algo hemorrágico, sepan distinguir, sepan que la clínica puede variar de acuerdo a la zona donde va a estar afectada, la zona donde vive, qué es lo que come, porque también eso es importante, no solo para las patologías vasculares, sino también para las patologías infecciosas. Y eso, básicamente, o sea, saber diferenciar un hematoma extradural de un subdural, un ACV isquémico de un hemorrágico, y con eso me voy contento, voy realizado, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, estoy acá, si no ya con esto terminamos la clase.